Bueno, después del indulto, a partir de los indultos, ¿no? A partir de 1989 y 90, empieza para los sectores más vinculados a los derechos humanos, los organismos, familiares, militantes, una etapa que podríamos denominar de la soledad. Se mantuvo siempre el reclamo por verdad y justicia, se marchó todos los 24 de marzo, se marchó todos los 16 de septiembre, recordando la noche de los lápices, y siempre con este reclamo, pero un grupo muy reducido de gente. A veces éramos unos cientos en la calle en algunas marchas. Ocurre esto de que la memoria no se puede asfaltar por decreto y resurge de alguna manera. A partir de 1995, con la aparición de Los Hijos como un actor social autónomo, una agrupación que se planta y reivindica la memoria de sus padres, y también en el mismo año las declaraciones de Silingo, que habla sobre los vuelos de la muerte, confiesa haber participado en los vuelos de la muerte y da detalles sobre esa práctica genocida. Estas circunstancias sociales, digamos, vuelven a poner sobre el tapete la cuestión de las consecuencias del terrorismo de Estado y el interrogante de qué iba a hacer la sociedad con esas consecuencias del terrorismo de Estado. De alguna manera se va renovando el debate social, que no encuentra inserción judicial hasta el año 98, en que se inician los juicios por la verdad. Me parece que esa es como una articulación clave de este debate social, porque se instala específicamente en el ámbito de la comunidad judicial. En 1998 se inicia el juicio por la verdad de La Plata, mientras se venía discutiendo un planteo que había hecho el CELS ya en 1995, en el caso de la PACO, que era el derecho a conocer la verdad sobre un caso en particular. El CELS había hecho este planteo ante la Cámara Federal de Capital. La Cámara Federal de Capital le había dado la razón, les había dicho que sí, y había ordenado librar algunos oficios. Pero bueno, el tema llega a la Corte, queda revocada esa decisión y se cierra la posibilidad de obtener la verdad. Entonces el CELS va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y allí se inicia un proceso de mediación, de negociación con el gobierno con relación a esta cuestión del derecho a la verdad. Mientras esa negociación estaba en proceso, la PDH La Plata, junto con un grupo de familiares y de compañeros representantes de todos los organismos de la ciudad, promueven ante la Cámara Federal de Capital el juicio por la verdad. Esto fue el 1 de abril de 1998, se presenta el escrito y ahí la Cámara Federal comienza un debate que se saldó muy rápidamente para los tiempos judiciales, porque el 22 de abril, dentro del mismo mes, se dicta la resolución 18 de la Cámara Federal que abre el juicio por la verdad. Antes de la sentencia de la Comisión Interamericana, antes del pronunciamiento en el caso La PACO. Sí, antes. El pronunciamiento fue en ese mismo año, pero debe haber sido entre octubre y noviembre más o menos. Sí, todavía no se había dado esta solución amistosa que se dio después, en la que se acuerda el derecho a la verdad y cómo iba a tramitar, etcétera, etcétera. Ya se había abierto el juicio por la verdad de La Plata, y es más, creo que incluso se habían producido las primeras audiencias, porque este juicio por la verdad tuvo una primera etapa que duró más o menos 6 meses, que fue de acumulación de documentación, y recién en septiembre más o menos se comienza a convocar a testigos, ya con un cuerpo de documentación bastante importante, formado mayormente por los habeas corpus que se habían presentado ante la Justicia Federal de La Plata durante la dictadura, los que se conservaban. Eso fue lo que recolectó la Cámara Federal. Además pidió también las denuncias originales que se habían remitido en su momento
a la Cámara Federal de San Martín y a la Cámara Federal de Capital, porque La Plata en los 80 había tenido toda una competencia mucho mayor que la que tiene ahora. Lo primero que hace la Cámara cuando dicta la resolución inicial que reconoce el derecho a la verdad y abre este juicio que en sus decisiones principales tramita ante el Pleno de la Cámara, pero para la recolección de prueba designa a 3 jueces delegados y crea una secretaría que se llamó Secretaría Única, todavía existe, se llama Secretaría Única, para, digamos, llevar adelante la tramitación en sí concretamente. Y lo que hace es dirigirse a los 3 juzgados federales de la ciudad para que le remitieran todos los habeas corpus que tuvieran en su poder, y los juzgados así lo hicieron, se fueron a desenterrar sus archivos. Algunos, el juzgado 2 no tenía archivos porque se había inundado, así que lo único que pudo aportar fue un listado de habeas corpus que se habían presentado en algún momento. Después muchos de esos habeas corpus pudieron ser recuperados porque había copias en la CONADEP, entonces en la Secretaría de Derechos Humanos, que tiene todo el archivo CONADEP. Y después también se libraron oficios a la Cámara Federal de Capital y a la Cámara Federal de San Martín, porque la Cámara Federal de Capital en los 80 había tramitado la causa Camps, que era el estudio, digamos, que contenía el estudio de todo el accionar policial en la provincia de Buenos Aires, y la Cámara Federal de San Martín tenía las causas correspondientes al Campo de Mayo, lo que hubiera sido la causa Riveros, que no llegó a juicio oral como si llegó la causa Camps, pero todo ese material estaba en San Martín, había estado antes en La Plata, porque en los 80 la jurisdicción de San Martín era jurisdicción de la Cámara Federal de La Plata. Los 2 juicios, Riveros y Camps, hubieran debido desarrollarse en La Plata, pero la Cámara Federal de aquel momento no tenía voluntad de juzgar, y hubo una decisión política sustentada desde el propio gobierno de Alfonsín de decir, con esta Cámara no vamos a ningún lado, vamos a generar un acuerdo en las más altas cúpulas del Poder Judicial, y la competencia quedó derivada a estas 2 cámaras. La de San Martín, como ya digo, no llegó a juzgar, pero la de Capital sí, jugó la causa Camps y dictó una sentencia. Empecé a participar en la PH en 1986, antes de la ley de punto final, y en ese momento llegué a colaborar en lo que se llamaba el fichado de las causas. En ese momento la Cámara Federal de La Plata tenía la causa Campo de Mayo, digamos, y entonces íbamos con los abogados más experimentados que nos iban enseñando. Yo no me había recibido todavía. Y nos iban enseñando entonces revisábamos las causas, levantábamos los datos que había que levantar, los escribíamos con virome en unas fichas de cartulina, de papel a lo paleolítico, y todo ese fichero quedó en la PDH, y cuando se reabrieron las causas en San Martín se los mandamos a la PDH de Capital para que pudiera trabajar los casos en una jurisdicción en la que nosotros no querellábamos. Ese fue mi primer trabajo, pero yo entré a la PH poco antes de la ley de punto final, y además que la Cámara de La Plata se declarara incompetente, así que nos quedamos sin juicios rápidamente. La década del 90, la primera mitad de la década del 90, y casi toda, diría yo, nos dedicamos mucho más a cuestiones que tenían que ver con lo social y con la realidad económica de aquel momento, y la resistencia a los planes de privatización, etcétera, etcétera, y a esta progresiva sumisión de la gente en la miseria que vimos en aquella época. En el año 98, en realidad un poco antes, cuando ocurren estas cuestiones que vuelven a poner el tema de la memoria en el tapete y nos generan un aire nuevo para discutir estas cuestiones, empiezan a aparecer iniciativas para una declaración legislativa de nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida. Estas iniciativas legislativas se llevan al Congreso de la Nación y
se presentan todos los años para marzo y sistemáticamente fracasan. Pero en el año 98, en marzo de 1998, se consigue un primer paso que fue la derogación de las leyes de impunidad. Se dictó una ley del Congreso que deroga las leyes de impunidad. El efecto judicial de esa ley es ínfimo, digamos, porque como rige el principio de la ley más benigna y había una ley que se consideraba que había efectivamente sido válida y vigente durante un periodo, nadie iba a poder ser juzgado porque se hubieran acogido a este principio de la ley más benigna y por lo tanto no hubieran tenido ninguna condena. Esa ley nosotros la consideramos un poco como una traición, digamos, de los legisladores nacionales, y el conjunto de los organismos comenzamos a pensar alternativas como para poner, digamos, devolver el tema a la órbita judicial, que era algo muy importante, sin lo cual no íbamos a poder nunca tener justicia, ¿no es cierto? Y bueno, aparece entonces esta posibilidad, esta cuestión que ya había comenzado a desarrollar el CELS del derecho a la verdad y de hacer un planteo en este sentido. Lo empezamos a trabajar en el conjunto de los organismos de derechos humanos. Ahí estaban las madres de Plaza de Mayo, estaban los familiares, estaban abuelas también. La asociación de detenidos se incorporó un poco más tarde, pero estuvo también trabajando mucho en Juicio por la Verdad. Y el colectivo de organismos le encarga a la PDH que haga la presentación, porque la PDH, por un lado, tenía personería jurídica y tenía un equipo de abogados ya con experiencia en el tema. Así que bueno, se armó el escrito, lo firmamos nosotros como PDH, pero con el acompañamiento de un montón de compañeros y compañeras pertenecientes a otros organismos, y lo presentamos ante la Cámara Federal, y bueno, con este resultado de que rápidamente la Cámara hace lugar, y ahí comienza esta historia distinta, ¿no? La Cámara, integrada por Leopoldo Schifrin, Julio Reboredo, Alberto Durán, Sergio Dugo, Román Frondizi, Julio Hemmingsen, Umaschi, Basilio y Nogueira. Muchos de ellos hoy fallecidos. Falleció Durán, falleció Dugo, los dos en accidentes. Frondizi se jubiló, no sé si vive. Hemmingsen falleció también. Y Polo Schifrin también falleció hace poco tiempo. Basilio, Nogueira y Reboredo son los que continúan todavía formando parte de la Cámara Federal. El clima de época era la impunidad, digamos. A partir de 1987 nos habíamos acostumbrado a convivir con los represores, cruzarlos por la calle, ibas a hacer un trámite al banco y probablemente en la ventanilla de al lado había un torturador sacando dinero o alguna cosa por el estilo. Y eso siempre fue una fuente, por un lado, de indignación, pero también de preocupación, porque, digamos, estaban ahí, eran parte de la sociedad en la que nos movíamos, como vecinos, como, qué sé yo, un tipo que te podías cruzar en cualquier parte y muchas veces sin conocerle la cara, la mayor parte de las veces seguramente sin conocerle la cara. La verdad es que era una realidad bastante distinta a la que vivimos ahora, porque si bien nosotros hoy nos quejamos de que, y tenemos razón en quejarnos, de las excarcelaciones, de las ceses de prisión preventiva, absoluciones y domiciliarias, lo cierto es que a lo largo de muchos años esta gente ha perdido gran parte del poder que tenía. Pero en los 90 todavía lo tenía, todavía eran... había sectores muy vinculados a la policía, muchos de ellos todavía no se habían retirado, porque vos imaginate que estás en el año 98, no hacía todavía 20 años del regreso a la democracia. Por lo tanto, los tipos que tenían 30 años o 30 y pico o menos durante la dictadura,
o al final de la dictadura todavía seguían perteneciendo a las filas de las fuerzas respectivas. Particularmente de la policía, porque fue lo que más se trabajó en el juicio por la verdad, mucho más policía que otras fuerzas. ¿Por qué? Bueno, porque estaban al alcance de la mano las pertenencias orgánicas. Si vos, digamos, podés hablar de un centro clandestino como La Cacha, es mucho más complicado porque era un centro que era completamente clandestino. Pero las comisarías no eran clandestinas, eran centros clandestinos en la medida en que se mantenía detenidas clandestinamente a las personas ahí adentro, pero la comisaría era una comisaría y tenía una orgánica. Entonces la Cámara lo que hacía era librar oficios a la policía, al Ministerio de Seguridad, pidiéndole quienes pertenecieron a Comisaría Quinta entre el año 76 y 81, y ahí estaban los nombres. Eso era fácil, información fácilmente accesible. Entonces se convocó a muchos policías, muchos famosos torturadores, después procesados, como Raúl Machuca o Monzón de 1,60, que participó en el asalto a la Casa Mariani, Machuca, que fue el líder de la patota que secuestró a Daniel Favero y su esposa y sus 2 vecinas. Un montón de personas así fueron convocados en un esfuerzo de la Cámara Federal para ver si por alguna parte se quebraba el pacto de impunidad. Muchos de ellos fueron citados en calidad de testigos con la advertencia, con un recurso en algunas oportunidades a la vieja figura de la declaración informativa, en la que se le ponía en conocimiento de sus derechos, se le explicaba que lo que dijera podía ser, o sea, que tenía el derecho a no autoincriminarse y el derecho a no declarar en muchos de los casos. Hay gente que declaró, hay gente que no declaró, pero los que declararon tampoco dijeron nada, esa es verdad, salvo algún caso aislado de algún suboficial de muy bajo rango que puede haber dicho alguna cosa, pero en general el pacto de impunidad se mantuvo vigente. Pero bueno, básicamente la cuestión es que había gente muy pesada que vino también a declarar el juicio por la verdad, y si vos ibas como testigo por alguna víctima, como familiar o como compañero, incluso los propios abogados que estábamos ahí, podíamos terminar sentados en el café de la esquina, hablando de nuestras cosas, y el torturador con su familia o sus amigos sentado en la mesa de al lado, también mirándonos, porque nosotros estábamos expuestos, ¿no? Y es una cosa digna de destacar, ¿no? Cómo tanta gente fue a ponerle el cuerpo. Nosotros mismos en algún momento sostuvimos la necesidad de que se dictara una sentencia que declarara, o varias sentencias parciales que declararan la verdad sobre. Creo que esto hubiera sido posible si se hubiera impuesto la visión que tenía Polo Schifrin en aquel momento, que era la de transformar ese juicio por la verdad en un juicio penal, que tramitara por las mismas normas por las que habían tramitado los juicios de los 80 y de la misma manera ante el Pleno de la Cámara. Polo lo propuso en el año 99, le propuso a la Cámara citar a Miguel Echecolás a prestar declaración indagatoria. Esta decisión de llamarlo a prestar declaración indagatoria hubiera implicado transformar el juicio por la verdad en un juicio con consecuencias penales. Pero bueno, no prosperó, no hubo acuerdo para hacerlo de esta manera. Algunos de los jueces votaron por derivarlo, el tema penal al capital, otros por mandarlo a primera instancia, etcétera. Hubo distintas posturas y finalmente se realizaron las denuncias penales para que tramiten ante los jueces de instrucción, digamos, de primera instancia, por decirlo de alguna manera. Las audiencias se fueron dejando de realizar paulatinamente de la mano del progreso de los juicios penales, un poco. 2008-2009 todavía se hacían audiencias. Sí. Muy adelante. Sí. En general se trataba de esos últimos años, de no avanzar mucho sobre cuestiones que ya estuvieran en una causa penal, que más o menos tuvieran armada la prueba, etcétera, etcétera, sino de avanzar más en los casos complejos de probar, digamos,
difíciles de probar, donde fuera necesario juntar más pruebas. Pero bueno, también los jueces de alguna manera veían que como iban a tener que intervenir en las causas penales, trataban de ser mucho más prudentes en lo que decían o resolvían para no después ser recusables por haber emitido opinión. Entonces también eso fue de alguna manera conspirando contra la continuidad y desarrollo de los juicios por la verdad. Cuando la Cámara Federal rechaza el planteo de Schifrin de transformar el juicio por la verdad en un juicio con consecuencias penales, lo que decide es que los jueces de instrucción de La Plata lleven adelante las causas penales y radicarles ante ellos las denuncias sobre los distintos hechos que van llegando a su conocimiento. Así se hace y lo primero que llega es la plataforma que le había dado base a Schifrin para formular su pedido, es decir, un total de 14 casos por los cuales Echecolás no había sido juzgado nunca, y con eso se formula una denuncia ante el Juzgado Federal 3 a cargo en ese momento del doctor Arnaldo Corazza, quien diligentemente se sienta sobre la causa y la condena a dormir el sueño de los justos mientras puede. Cuando ya no puede más, se declara incompetente y la manda a capital. Entonces, desde ese año que fue 1999, nosotros comenzamos a batallar nos presentamos como querellantes y empezamos a batallar para que esa causa se moviera y se radicara en La Plata, porque ¿qué dice Corazza? Como la causa CAM se tramitó en capital y estaba aquel antecedente, tiene que seguir todo en capital. Y nosotros decíamos, además de las razones jurídicas, del principio de territorialidad, etcétera, la gente de La Plata tiene derecho a que el juicio se desarrolle acá y a asistir a la concreción definitiva de la justicia. Bueno, ahí comienza todo ese debate. La causa no tuvo un movimiento real más allá de las disputas de competencia durante mucho tiempo. En el interín, en marzo del 2001, en la causa Simón, que era por aquel entonces se conocía como Poblete, que era el nombre de las víctimas, el juez Gabriel Cavallo declara la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y de obediencia debida por primera vez en la historia judicial argentina. Y sienta con eso un precedente que es invocado en todas las jurisdicciones del país para impulsar la reapertura de las causas. Y es allí donde nosotros vamos a Capital a hacer una gestión con la Cámara Federal de Capital para que defina la cuestión de competencia y efectivamente la Cámara Federal de Capital devuelve la competencia a la ciudad de La Plata y el juez Corazza, tiene que finalmente comenzar a tomar decisiones, convocar a Echecolás a prestar declaración indagatoria y así se inicia este proceso en la ciudad de La Plata que tiene su gran expresión pública, su primer gran expresión pública en 2006 con el primer juicio oral que se realizó en el país y fue acá en la ciudad de La Plata el primer juicio a Miguel Osvaldo Echecolás, donde fue condenado a prisión perpetua. En el marco del juicio de Echecolás desaparece Jorge Julio López generando una situación que busca de alguna manera la vuelta al terror y al miedo que aprisionó a mucha gente para no acercarse a decir la verdad de lo que sabía, pero que no tuvo realmente, afortunadamente, la gente reaccionó de otra manera que la pretendida por los personeros del miedo, ¿no?